Bienvenidos al podcast de Experiencia de Cliente y Experiencia del Empleado DEC México, una iniciativa de la Asociación DEC México que aglutina marcas y organizaciones, generando una comunidad en constante evolución en torno a un propósito común: poner a las personas en el centro de las organizaciones a través del Human Experience. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de DEC México. Hoy nos acompaña Juan Rus, que es Managing Partner en Neovantas, con una sólida trayectoria en empresas como Deloitte y Unicaja. Es experto en banca, en seguros, en telecomunicaciones y ha liderado proyectos en Europa, en Latinoamérica, que están enfocados precisamente en aprovechar datos conductuales para mejorar ingresos y para mejorar la experiencia de cliente. Además de su labor en consultoría, Juan es docente en instituciones como l'IE, como Universidad Carlos III, como la Universidad de Barcelona. Cuenta con una maestría en Behavioral Science por la ELSI, un MBA en el Carlos III y una maestría en la University Dundee. Bienvenido, Juan Rus, encantada de que nos acompañes en el día de hoy en el podcast presente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Marta, por acogerme aquí en este podcast. Bueno, he visto que tienes una bio muy enriquecedora. No sé si quieres matizar o comentarnos algo de ti mismo, de tu trayectoria profesional, o directamente damos comienzo con el podcast, como tú nos digas. No, yo muy cómodo con la introducción que has hecho, o sea que al grano si quieres. Fenomenal, fantástico. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito háblanos básicamente cómo describirías, a propósito que tiene Neovantas. Es decir, que Neovantas es una empresa que es asociada de DEC México. Y no cuento más sobre Neovantas, cuéntanos un poquito ese propósito y esa aportación, ¿no?, que es diferencial en el mundo empresarial, desde la perspectiva de experiencia de cliente y de la perspectiva de experiencia de empleado. Juan. Perfecto. Pues os cuento un poco. Neovantas nace hace 20 años, o sea que de hecho hicimos nuestro 20 aniversario el año pasado, y como propuesta de valor, al final lo que tratamos es de entender muy bien, nos gusta decir, mostrar el poder de los datos conductuales para ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Y luego puedo desarrollar un poco más a qué nos referimos con datos conductuales. Somos una boutique, y nos gusta llamarnos boutique y compañeros de viaje, es decir, que no nos gusta llamarnos consultores, y creemos que estos datos conductuales realmente, si somos capaces de entender cuáles son los determinantes de la decisión de un individuo, pues sabremos mejorar los procesos, los productos, la aproximación para que este individuo mejore su experiencia, bien sea cliente o cliente interno, ¿no? A mí me gusta siempre, yo siempre utilizo la palabra cliente con un sentido muy amplio, ¿no? Yo digo que al final todos somos clientes de algo con nuestros jefes, con nuestras parejas, con las instituciones públicas, con las instituciones privadas, ¿no? Entonces, sobre todo nos dedicamos a eso, ¿no? A entender cómo estos datos conductuales determinan nuestras decisiones y entonces cómo podemos mejorar los contextos para mejorar esa toma de decisiones con el impacto que esto tiene pues en experiencia de cliente y posteriormente en ingresos, ¿no?, relacionados con esta mejora de experiencia. Estupendo. Juan, ¿cómo se están involucrando, ¿no? Neovantas con esas nuevas tendencias de experiencia de cliente y de experiencia de empleado para 2025? Bueno, ya estamos en mitad casi más allá en mitad del 2025, pero seguro que todavía nos quedan algunas tendencias. ¿Cómo ven este ámbito desde Neovantas? Y tú específicamente, concretamente. Sí, nosotros sobre todo nos estamos centrando mucho, como te decía anteriormente, en ver cómo esta ciencia del comportamiento realmente puede ser clave a la hora de mejorar las experiencias, ¿no? Y nos estamos centrando básicamente en dos mundos. Uno, en tratar de utilizar datos adicionales a los que se estén utilizando normalmente para entender la experiencia de cliente. Por ejemplo, llevamos muchos años trabajando en la explotación de datos desestructurados, es decir, todo lo relacionado con las interacciones que tiene mi cliente o un ciudadano conmigo vía canal telefónico,
chats, textos, emails, cómo podemos explotar esta información porque realmente hay mucho de su experiencia en estos datos que normalmente no utilizamos o no obtenemos, ¿no? Y que pueden complementar pues los métodos más tradicionales de encuestación, ¿no? que se pueden utilizar. Ese sería uno. Y el segundo, o la segunda gran tendencia, vuelve un poco a ese concepto del dato conductual. Es decir, dentro de todos esos datos se esconden una serie de principios conductuales que pueden ser muy relevantes para entender qué está pasando por la cabeza del cliente. Y si quieres pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? Pero si yo en la información que tengo, si soy una aseguradora y veo que he tenido un cliente que ha tenido un problema con su seguro de la casa, ¿no? Con su seguro del hogar y se lo he resuelto, y ese dato yo lo tengo ahí lo que se activa es un principio que en psicología social se llama el principio de reciprocidad, ¿no? Que es que ese cliente está muy contento en ese momento y quiere darme algo a cambio, ¿no? Por ese gran servicio, ¿no? Pues si yo soy capaz de entender, ¿no? Y como este principio de reciprocidad, pues hay más de 200, ¿no? Sesgos en nuestra cabeza que están trabajando, ¿no? en cada momento. Entonces, si yo soy capaz de entender esos datos con esta óptica conductual, ¿no? E identificar este principio de reciprocidad y muchos otros, creemos que seremos capaces de diseñar productos, procesos, precios, es decir, la iniciativa que sea, la palanca que sea, para mejorar la experiencia del cliente en base a algunos de estos principios conductuales que están determinando su experiencia, ¿no? Eso es, yo te diría que tanto esos datos adicionales como la lectura de esos datos con óptica conductual creo que es una tendencia muy interesante para mejorar la experiencia del cliente y que además no tiene un elevado coste, ¿no? Yo te digo que son iniciativas que en coste-beneficio tienen un impacto muy importante, ¿no? Sí, o sea, es una visión del CX muy parapetada, muy centrada en la anticipación del comportamiento, ¿no? Correcto. Del cliente. Correcto. En ocasiones yo no soy ninguna experta, Juan, pero sí que he oído hablar de que existe un gap, ¿no? De comportamiento, ¿no? Un gap que toca un punto, o sea, que es un punto muy clave, entiendo, ¿no? Para muchas organizaciones aún están diseñando experiencias que están basándose solo en encuestas o en lo que el cliente declara sin integrar realmente lo que hace. Y creo que este gap, no sé si lo he explicado bien, este gap precisamente entre lo que el cliente dice pero realmente hace, sois expertos, ustedes son expertos también, o sea, en Novanta son expertos, ¿no? Yo creo, Marta, ese punto que comentas a mí me parece fundamental, ¿no? Porque efectivamente, y yo creo que se demuestra en muchos casos, hay un gap importante entre lo que decimos que vamos a hacer y lo que realmente terminamos haciendo, ¿no? Claro. Cuando llega el 1 de enero todos vamos a ir al gimnasio, ¿no? Y todos vamos a comer sano, ¿no? Y lo decimos en todos lados y lo decimos en encuestas y luego un porcentaje muy pequeño de nosotros lo termina haciendo, ¿no? Entonces es verdad que como eso ocurre, creo que tenemos que ser sensibles a que las metodologías más tradicionales para entender lo que un cliente va a hacer o cómo un cliente se ha sentido, debemos complementarlas de alguna otra forma, ¿no? Porque si solo nos basamos en lo que el cliente termina diciéndonos de estoy contento o no estoy contento, o voy a comprar en el futuro o no voy a comprar en el futuro, o voy a recomendar o no voy a recomendar, es probable que en muchas de esas respuestas tengamos un gap con lo que luego el cliente termina sintiendo, ¿no? Fíjate que los seres humanos somos expertos en generar narrativas para explicar comportamientos pasados que nada tienen que ver con lo que realmente ha determinado ese comportamiento, ¿no? Yo compro un coche de alta gama y o compro un coche alemán, un BMW, un Audi, y me preguntan, oye, ¿por qué has comprado este coche? Y digo, no, por un motor alemán, maravilloso, seguro, y la realidad es que el determinante de la decisión probablemente es, mira, porque me han ascendido y quería que mis vecinos supiesen que me han ascendido, pero eso no lo digo en la encuesta, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante que entendamos que estos gaps están ahí y cuando queramos inferir determinados comportamientos o determinadas intenciones o determinadas realidades de satisfacción, que sepamos que en los métodos de reportados más tradicionales puede haber ese gap y que sería interesante complementarlo pues con datos observados, como comentaba anteriormente, con datos inferidos de conversaciones que tengamos con los clientes telefónicas en otros canales, con esta lectura más conductual de los datos. Por eso nos estamos centrando mucho en estas
metodologías adicionales para entender qué es lo que realmente pasa por la cabeza de nuestros clientes. Claro, interesantísimo. O sea, ese mundo de la motivación casi inconsciente incluso para el individuo, ¿no? Que esto, Correcto. llegar a ese mundo, vamos, es fascinante porque además nos determina muchísimo. O sea, no es meramente un pensamiento y ya. Muy bien, Juan. ¿Cómo percibes la evolución de experiencia de cliente y la experiencia de empleado en Latinoamérica? ¿No? Hablemos un poquito sobre todo teniendo en cuenta esas diferencias culturales, bueno, ya sabes, y los distintos niveles de madurez, porque al final hay distintos niveles entre los distintos países. Y te diría que especialmente en el contexto de transformación, ¿no? de constante que estamos viviendo digital. Sí, yo fíjate que en mi experiencia también en estos años en Latinoamérica y concretamente Sí. en México, lo que sí percibo es una apertura enorme hacia estas nuevas formas de medir la experiencia. Sí. Y esto, lo que voy a hablar es una percepción personal, ¿no? Pero también con un enfoque muy data-driven, y esto a mí es algo que me gusta y es algo que he percibido en algunas de las entidades que estamos trabajando, mucha apertura a una cuantificación rigurosa, ¿no? sobre aspectos relacionados con la experiencia. Entonces yo diría que una de las, sobre todo, ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención en los años que llevo trabajando es esta apertura al dato para explicar las decisiones y para medir la experiencia de manera rigurosa, ¿no? Yo siempre, hay algo que en nuestra experiencia trabajando en proyectos de mejorar la experiencia tanto de cliente como de empleados, que creo que es enemigo de todos los que nos dedicamos a esto, son las anécdotas. Ya. Y es una de las cosas que nosotros siempre hemos comentado, ¿no? Es decir, oye, tenemos que cambiar completamente el proceso porque todos los clientes se están enfadando por este tema concreto, ¿no? Y luego escuchas algunas llamadas o ves algunas cuentas y era uno, pero que ha hecho muchísimo Mucho ruido, ¿no? Entonces yo creo que una visión más cuantitativa, ¿no? de todo este mundo, yo creo que es una tendencia, o bajo mi punto de vista es el paso que debemos dar en experiencia de cliente, y como digo, sí que veo mucha apertura, ¿no? hacia estas formas de medir, incluso hacia la adopción de nuevas tecnologías o bueno, luego podemos comentar, ¿no? O del rol que la inteligencia artificial tenga en todo este mundo, ¿no? Que lógicamente cambia, el paradigma es nuevo para prácticamente todo, incluida cómo será nuestra experiencia con estas nuevas tecnologías, ¿no? Con el nuevo paradigma, sin duda, y Exacto. tan cambiante, y cada día es una experiencia nueva, ¿no? Pues mira, hablando de experiencia, Juan, te preguntaría, desde tu experiencia aplicando ciencias del comportamiento, ¿vale? ¿Qué principios o qué acciones consideras pues, que son más efectivas para diseñar experiencias memorables, como no, tanto para los clientes como para los empleados, ¿no? ¿Qué acciones, qué principios enumerarías? Sí, yo diría, o sea, primero lo que hemos estado comentando anteriormente, ¿no? De alguna forma, uno, que la medición sea lo más ajustada a la realidad posible, reducir estos gaps entre las intenciones o narrativas manifestadas y luego la experiencia real. Sí. Luego, lo segundo, diría tratar de reducir todas estas fricciones, que muchas veces son fricciones cognitivas, que están haciendo que la experiencia no sea memorable. Y por poner algún ejemplo concreto, muchas veces nos centramos solo en cambios estructurales para mejorar las experiencias, ¿no? Yeah. Imagínate que yo tengo un proceso de onboarding de cliente y digo, el proceso dura 12 minutos y voy a hacer una gran inversión para que en lugar de 12 dure 11 minutos 45 segundos. Y en ningún momento a lo mejor nos preocupamos por manejar la expectativa del cliente al principio y decirle, oye, por cierto, este es un proceso que dura en torno a 12 minutos, estos son en 5 pasos, el primer paso es este, el segundo es este, el tercero es este, el cuarto es este, el quinto es este. Eso no cuesta dinero o cuesta muy poquito dinero, Sí. y puedo asegurar que asegura o mejora mucho más la experiencia que este gran cambio, esta inversión estructural que reduce o mejora el proceso en 15 segundos. Entonces yo diría que el segundo punto que es fundamental es que muchas veces
nos pongamos estas gafas conductuales y en lugar de pensar que las experiencias solo se mejoran de manera estructural, las experiencias también se mejoran de manera conductual, ¿no? Y reducir estas fricciones cognitivas creo que es importante, ¿no? Y luego, bueno, alineado con lo que comentaba anteriormente, el medirlo, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Claro. El ver un poco qué otras alternativas y ahora, como digo, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las herramientas de speech mining, de text analytics nos permiten igual medir, ¿no? KPIs que a lo mejor anteriormente no teníamos capacidad de medir. Correcto. Bueno, es fascinante, ¿no? Cómo resaltas esa importancia de escuchar más allá de lo evidente, especialmente pues eso, al identificar el gap que comentábamos de comportamiento. Y ese uso de técnicas como la economía conductual y la inteligencia artificial unidas, ¿no? Pues como que parece que es clave y es muy crucial para entender mejor a los clientes y pues eso, anticipar, como decíamos, las decisiones. También me parece pues muy acertado, como comentabas, esa medición, que se centra no solo en métricas, ¿no? También entiendo tradicionales, sino ese impacto real en el comportamiento y en los resultados, eso que no tenemos en cuenta. Realmente tradicionalmente no es tenido en cuenta y tiene un impacto absolutamente brutal. Correcto. Juan, vamos a hablar de cómo podemos identificar según tu experiencia, según la experiencia de Neovantas, lo que el cliente realmente piensa, pero no expresa directamente, ¿vale? Utilizando los principios de la economía conductual, ¿vale? Ya sé que hemos estado hablando de esto, pero ¿cómo podríamos identificarlo? ¿No? Sí, yo Así, un creo, poquito, no a nivel de detalle, pero sí un poco a nivel, como veníamos sí, hablando. sí, o sea, efectivamente, muchas veces el tratar de inferir ¿no? pensamientos reales es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que tú has Claro, dado una clave, que justo antes que lo comentabas, que es nosotros lo que tratamos de ver es realmente cómo correlacionan las métricas que estamos midiendo actualmente con los resultados o los comportamientos reales de los individuos, ¿no? Entonces, por un lado diría, oye, si el cliente me está diciendo que está encantado, ¿no? O que está muy contento, realmente miremos si esta medida correlaciona con la compra o el comportamiento, el engagement que ese cliente tiene con la empresa, o si se termina marchando o no se termina claro, marchando, ¿no? Que yo claro, creo que esto ya te da una idea de, oye, efectivamente esta información declarada, cuán claro. realista es, ¿no? Y luego lo segundo, que es un poco lo que comentabas de cómo incorporar a algunos otros KPIs. A mí me gusta hablar de indicadores conductuales o categorías conductuales en la información que tengamos actualmente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, como algunas de las entidades con las que trabajamos, ¿no? 5.000 variables, ¿no? Para identificar si un cliente es propenso a comprar algún otro producto, pues dentro de estas 5.000 variables igual es interesante leer cuáles de ellas me pueden inferir algún dato conductual que luego me ayude a tomar decisiones, ¿no? Es decir, ¿por qué digo esto? Porque no nos tenemos que ir a datos complejos, irnos a buscar datos fuera. Muchas veces de los datos que yo ya tengo, actualmente lo único que tengo que hacer es leerlos de De otra forma manera. diferente. Exacto, justo, Ajá. leerlos de otros. Por ejemplo, ¿no? Lo que comentaba lo que comentaba antes del principio de reciprocidad. Si yo soy una aseguradora, tengo un siniestro resuelto, tengo que el cliente tiene un NPS promotor porque le he hecho una encuesta, Sí, tengo que es un cliente heavy user de mis servicios y que me llama sí, normalmente y que además clica a las comunicaciones que yo le hago, pues si yo junto estas 5 o 6 variables podría tener un grupito de clientes que sé que tienen esa reciprocidad activa, ¿no? Entonces, podría empezar a generar una serie de variables conductuales que probablemente me aproximen mucho más a los determinantes reales de la decisión del individuo, ¿no? Entonces, yo te diría que son estos dos temas, ¿no? Uno, cómo podemos correlacionar con comportamientos reales del cliente las métricas que estamos utilizando actualmente para ver si realmente son adecuadas, es decir, si todos mis clientes que dicen que están más satisfechos realmente terminan quedándose más en la compañía o no. Y ujú, segundo, cómo podemos leer las variables que tengo actualmente con esta óptica conductual y crear
pues estos indicadores conductuales, ¿no? Como este principio de reciprocidad que comentaba en el ejemplo. Muy, muy, muy interesante, muy interesante. O sea, irnos más allá de lo evidente, ¿no? Y entiendo que con los recursos que tenemos. O sea, estamos perdiendo una información muy importante de los datos que tenemos, ¿no? Hay que aprender a leerlos de otra manera, quizás, ¿no? Exacto, Esta es justo. otra información básica y esencial. Juan, ¿cómo pueden los datos conductuales y la inteligencia artificial que habías mencionado anteriormente, cómo no? Ser integrados en una estrategia para, pues eso, para diseñar experiencias que sean más efectivas, ¿no? Y pues evidentemente más memorables y que realmente pues eso impacten en los resultados de negocio. Sí. Ya sabemos que todo esto se ve como muy intangible y no es así, ¿no? Cuéntanos. Pues yo te diría que entrando en el mundo de la inteligencia artificial, yo diría que hay ventajas tanto en el diagnóstico como en las potenciales intervenciones, ¿no? Uno, lógicamente las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a detectar probablemente de manera mucho más rápida y eficiente en grandes, ingentes cantidades de información, que es lo que me están contando los clientes, ¿no? Entonces nosotros por nuestra parte hay un uso claro que es cómo las puedo utilizar para diagnosticar mejor qué le pasa, ¿no? Que este sería alguno de los aspectos, pues categorizando, haciendo text mining con ChatGPT o con alguna otra herramienta, ¿no? Este sería el primer bloque. Y el segundo es, a mí me gusta hablar del concepto de hyper-nudging o lo que sea, hipersegmentación de las, hiperpersonalización, ¿no? de las experiencias, ¿no? Pero aquí con un matiz, es decir, a día de hoy podemos tener la capacidad de personalizar muchísimo más los mensajes a nuestros clientes sabiendo e incorporando en herramientas de inteligencia artificial quiénes son estos clientes, información sociodemográfica, información pasada y, por lo tanto, que la IA nos ayuda a decir, oye, mira, es que este cliente concreto necesita un contacto por mensaje y por la mañana para reducir su incertidumbre y este cliente concreto pues es un cliente al que probablemente no haya que contactar de manera recurrente, sino cada cierto tiempo y además a esta hora concreta. Es decir, creo que vamos a tener la posibilidad de hiperpersonalizar mucho más, pero con el matiz, y creo que esto es importante, que no se nos olvide que la IA a día de hoy todavía no es tan buena en entender estos aspectos conductuales que hemos estado mencionando anteriormente, ¿no? Entonces creo que es muy importante que cuando deleguemos ciertas acciones y digo deleguemos con intención, ¿no? Porque si decimos, oye, a partir de ahora esta gestión o atención del cliente, si yo soy una aerolínea, se va a hacer a través de un bot de IA generativa que ya tiene todos los datos y sabe lo que ha ocurrido, pero yo a este bot no le explico que los individuos tenemos ciertos sesgos, que a la hora de comportarnos estos sesgos nos afectan y que siendo una aerolínea no es lo mismo si yo pierdo la maleta cuando llego a Ciudad de México el lunes por la mañana y tengo que trabajar toda la semana que cuando la pierdo de vuelta en Madrid, porque el bot me va a decir lo mismo, porque en ese momento no está entendiendo la versión a la incertidumbre, ¿no? Entonces creo que es fundamental para que las experiencias realmente sean memorables y la adopción de la inteligencia artificial sea la adecuada para mejorar la experiencia, que yo la entrene en contextos y que sepa que el individuo no se siente igual cuando la pierde llegando al sitio en el que va a trabajar que cuando la pierde volviendo al lugar en el que vive, ¿no? Y creo que estos puntos es fundamental porque creo que no está resuelto aún. Y creo que tenemos un rol también a la hora de mejorar también estos sistemas automáticos de gestión, ¿no? Sí, es un aporte además muy enriquecedor porque como bien dices es que a día de hoy yo entiendo que es imposible, ¿no? Leer esa parte más emocional, incluso de contexto. No están educadas, no está educada la IA en este momento para hacer esa labor que, como decíamos, el impacto es brutal. Exacto. Bueno, Juan, qué interesantísimo, de verdad. Cuéntame un poquito, ¿qué os motivó vuestra adhesión a DEC México? Bueno, yo creo que, o sea, yo creo que no hemos tenido ninguna duda por el compromiso que tenéis, ¿no? Que tiene DEC México con explorar nuevas formas de medir y de hacer que los clientes, empleados tengan experiencias memorables, ¿no? Yo creo que nosotros desde el principio hemos visto una apertura enorme hacia nuevas tecnologías, hacia nuevas metodologías y luego
también yo creo que con una línea de pensamiento similar en la importancia que tienen pues, las ciencias del comportamiento a la hora de entender la experiencia de cliente, ¿no? Entonces yo creo, sinceramente, que estamos muy, muy alineados en uno, que poco a poco tenemos que siempre ir explorando nuevas formas de medir y de impactar en la experiencia, y dos, que las ciencias del comportamiento son fundamentales para seguir mejorando esta experiencia de cliente, y que si las dejamos fuera de este entendimiento probablemente nos estemos dejando una parte muy importante. Entonces, creo que estamos 100% alineados en cuanto a la visión, ¿no? Totalmente, qué bueno, Juan, escuchar que compartimos esa visión, ¿no? En DEC México, pues eso, estamos súper comprometidos con la colaboración y con el impacto que podemos generar directamente eso, con la integración de la experiencia de cliente, behavioral, económicos, de la ciencia del comportamiento. Nos encanta contar con aliados como ustedes, ¿no? Que traen ese enfoque tan innovador y basados en datos, ¿no? Yo además es que estoy convencida que trabajando juntos podemos hacer eso, una gran diferencia, ¿no? En la experiencia de cliente en México. Y bueno, que estoy muy emocionada por los proyectos que tenemos por delante, ¿no? Para seguir avanzando en esta transformación. Y bueno, ahora me toca preguntarte, Juan, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo ven Novantas lo que puede aportar a DEC México? Ya lo has dicho, yo me he quedado con... yo eso tengo clarísimo. Pero bueno, enfaticemos porque creo que estaría súper bien que nos dijeras así, como más concretamente. ¿Qué nos Exacto, no, no, aportarías a DEC México? como comentas, además yo soy muy pesado con este tema, entonces seguir siendo insistente en la Ujú. importancia que tienen estos datos conductuales para entender y mejorar la experiencia del cliente, Totalmente. y mi idea es pues contarlo en todos los sitios que pueda, y conseguir que realmente se adopten estas gafas conductuales, ¿no?, que comentaba anteriormente en todas las organizaciones, para que podamos seguir mejorando las experiencias. Lógicamente, también el incorporar, ¿no?, el no olvidarnos de las nuevas tecnologías, de Ya, cómo la inteligencia artificial está cambiando el paradigma, y tenemos que empezar a entender, ya se van viendo cosas, ¿no? Pero sí, ¿qué es lo que pasa cuando la IA me da una buena noticia versus cuando me da una mala noticia? ¿Qué es lo que claro, pasa cuando hay un cambio de precio y me lo dice un humano versus... Bueno, todas estas cosas van a impactar en la experiencia, y por nuestra parte, pues lógicamente aportar todo el totalmente. conocimiento que podamos en las experiencias en las que ya hayamos medido esto, ¿no? Y lógicamente, pues tratar también de aportar experiencia internacional, el tender puentes y el ir mejorando en base a buenas prácticas de todas las regiones en las que vamos trabajando, y aprender muchísimo de México, y conseguir recoger muchas de estas buenas prácticas, y aportar lo que nosotros también hayamos podido aprender en nuestro trabajo en otras regiones, para ir haciendo que esta experiencia de cliente vaya mejorando, ¿no? Entonces, ser un puente también con una apertura total a compartir buenas prácticas, ¿no? Qué bueno, eso suena increíble, ¿no? Esa combinación de economía conductual, datos comportamentales, inteligencia artificial, es que es clave para llevar la experiencia del cliente al siguiente nivel. Además es que estoy segura de que compartir esas experiencias que tienen, ¿no? Esos casos prácticos, esos casos reales, pues van a ser un aporte valiosísimo, valiosísimo para Mm. nuestra comunidad aquí en DEC México. Y te diría que además que la idea pues bueno, de conectar Europa a la TAM es fundamental para ese intercambio de conocimiento y de crecimiento. Ustedes tienen mucha experiencia, además en la TAM, ¿no? En la región. Es muy emocionante ver todo lo que se puede lograr. Juan, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Ha sido muy interesante. Realmente yo haría otro podcast porque te digo, además sé que hay un gran interés en estos temas y bueno, nos quedaríamos platicando toda la mañana. Bueno,
despedirnos ahora, Juan. Muchas gracias a Neovantas. Y bueno, para cerrar, ha sido un placer escuchar los insights sobre cómo la economía conductual y el análisis de datos, pues eso, pueden transformar la experiencia del cliente. Sin duda, con la conexión entre la ciencia del comportamiento, la experiencia del cliente es pues cada vez es más clara, ¿no? Y entender cómo nuestros clientes, pues esos, realmente piensan y actúan más allá de lo que dicen. Eso es esencial para diseñar experiencias que no solo buscamos que sorprendan, sino que realmente generen impacto, que eso es lo que también nos tiene que interesar y guiar, ¿no? Estoy segura que esta colaboración va a enriquecer mucho, como te decía, nuestra comunidad y bueno, que nos permitirá pues, seguir avanzando en la creación de experiencias más personalizadas, efectivas, etcétera. Gracias, Juan, por compartir tu visión, tu conocimiento y bueno, esperamos seguir trabajando juntos para impulsar la experiencia de cliente en México. Muchísimas gracias, Marta, por la invitación y ahí estaremos, efectivamente, con todas las ganas, toda la ilusión para seguir impulsando juntos. Gracias. Estupendo. Bueno, pues con ello llegamos al final de este episodio. Ha sido un placer tener a Juan Rus, CEO de Neovantas, con nosotros, compartiendo su visión, ¿no? De esa interacción, como decíamos, con la ciencia de comportamiento y la experiencia de cliente. Estamos pero que muy emocionados por todo lo que está por venir. Tomen nota. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de México para estar al tanto de contenidos, de eventos y colaboraciones que seguirán transformando la experiencia de cliente, la experiencia de empleado en México. Así que no te pierdas nuestro próximo episodio. Nos escuchamos muy pronto. Gracias. Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de experiencia del cliente y experiencia de empleado. Puedes encontrarnos en redes sociales como Asociación DEC México. Bienvenidos a nuestra familia.